Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. Rojo, sucio, recién lavado, utilitario, vintage, con asiento de cuero, cierre automático, con portaequipaje, pick-up con tráiler, con parlantes, llantas cromadas, pantalla de LED, de juguete, familiar o de soltero. El auto, como vos quieras. Pedí tu préstamo hasta 150.000 pesos en la app Santa Fe Móvil o hasta 500.000 en sucursales. Préstamos para cambiar el auto. Préstamos personales. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Estamos otra vez en Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, la historia de Alicia Siciliani. Ella, Alicia Mabel, dice que se llama, pero después dice que no le gusta que le... Bueno, Alicia Siciliani es de un pueblo y vino a vivir a Rosario, se fue, volvió. Es un actor político. Pero tratamos... Veremos si lo hemos logrado. Usted dirá, tratamos de hablar de todo aquello que no hace al actor político, sino a la persona. Está todo mezclado. Bueno, primera parte de la nota con Alicia Siciliani. Señor director, ahora. Bueno, ¿cómo es tu nombre completo? Alicia Mabel Siciliani. ¿Sos de Rosario? No, de San José de la Esquina. ¿Y eso qué es? Es un pueblo típico del sur de la provincia de Santa Fe, como hay tantos otros. Uno recorre San José de la Esquina, o recorre Arequito, o recorre Chañar Ladeado, y son todos muy, muy parecidos. ¿Un pueblo gringo? Bien gringo, bien tano. Mayoría tana. ¿Vos podrías considerarte inmigración? ¿O es tu viejo, o es tu abuelo? ¿Quiénes fueron? Fue mi abuelo, pero yo me crié con mis abuelos en la misma casa, con lo cual soy producto de eso. Hace muchos años fui por primera vez a Italia y recorriendo las calles de Italia me dije, yo soy esto, yo vengo ¿De Italia o del pueblo? De Italia, en el norte de Italia, recorriendo las zonas de Emilia-Romagna, donde hay pueblos pequeños en Italia, donde hay gente que tiene los mismos rasgos físicos, hablan muy parecido y hacen las mismas cosas que hacía mi abuelo, mis padres hace 50, 60 años en el campo de San José de la Esquina. Somos eso. ¿Y cuándo llegaste a Rosario? 1975. ¿Secundario terminado? Claro, a la universidad también, como la mayoría de los jóvenes que vivimos y nacimos en esos pueblos pequeños, en un radio de 100 kilómetros, 150 kilómetros de Rosario, todos confluimos, todos no, en realidad confluimos los que tenemos la suerte de que nuestros padres nos hayan educado para venir a la universidad y que tengamos la posibilidad. Entonces veníamos a Rosario y obviamente Rosario nos cautivaba y en mi caso, como muchos otros, me quedé. ¿Qué era la teoría de mi hijo el doctor, la del 900? Totalmente. Mis padres, mi madre nunca fue a la escuela, aprendió a leer y a escribir como ella sola, con mucha dificultad. Y mi viejo hizo tercer grado en una escuela, en el campo. ¿Son argentinos tus padres? Sí, en el campo. En el campo donde iba un maestro se reunían los hijos de los que vivían en las chacras cercanas y les enseñaba a leer, escribir y matemática, las 4 operaciones matemáticas básicas y eso era todo. Pero sabían, tenían una gran sabiduría que era que si los hijos estudiaban iban a progresar y en eso se mataban trabajando para que sus hijos estudien. Bueno, pero vos me decís 70 y me hablas de tus padres. Lo que advierto es que no tenían problemas que fuera varón o mujer. Te mandaron a estudiar siendo mujer. En general las mujeres eran para la casa. No, bueno, en el cuadro gringo las mujeres son la... Sí, bueno, pero en los 70 ya había un cambio, ¿no? Los 70
todo ese clima politizado de los 70 llegaba claramente a todos los rincones del país y era un florecimiento de las ideas, había debate, las mujeres ya empezábamos a asomar la cabeza. Para mi papá, que trabajaba el campo, 2 mujeres realmente no le servía para nada a su esquema de trabajo, y habrá dicho, bueno... A la economía familiar. A la economía, claro, porque había que ir al campo a trabajar. Entonces, como nosotros no podíamos, 2 mujeres, ir al campo a trabajar, dejó que mi vieja decidiera si íbamos a corte y confección o íbamos a la universidad. Y mi vieja dijo, no, yo fui a corte y confección, no fui a la escuela y quiero que mis hijas sean universitarias. Entonces mi vieja sí dijo, yo quiero mi hijo el doctor, ¿no? Y ella empujó. Y a mi viejo, como le daba lo mismo, que total no íbamos al campo, seguramente si éramos varones, nos hubiese mandado al campo a ayudarle a él. ¿De dónde porque eso es medio que es patriarcado, eso? Está armado así, ¿el padre de familia o mandaba a la vieja? No, en el campo se comparten las tareas. En las chacras, en ese momento que había tanto trabajo, los 2 atendían animales y ayudaban en el sembrado, y después los 2 a la hora de comer, yo me acuerdo de mi viejo secando platos, pero obviamente la que llevaba el mayor peso de todas las tareas era mi vieja. Yo me crié viendo eso y ahora lo hago automáticamente, ¿no? ¿Era una casa de gallinas en el fondo? Total. Gallinas, los perros eran perros, los perros estaban afuera. Los perros tenían un fin de ladrar cada vez que llegaba un auto, ese era el timbre. Y bueno, corrían animales o ayudaban a hacer algunas cosas. Y eso era. ¿Y el salto de eso a la ciudad, me decís sobre el 70? 75. 75 en Rosario hay un gobierno peronista. Y desde el 73 hay un aluvión en la universidad que trae, como decías, politización, pero también trae, bueno, eran años violentos. Sí, claro, a partir de ya finales del 75, la AAA en Rosario asolaban las pensiones de estudiantes. Había muchísimos estudiantes desaparecidos y asesinados en las pensiones. Y ya a finales del 75, que yo ya estaba militando activamente en el Partido Socialista, vivíamos con miedo y vivíamos con muchas prevenciones y nos cuidábamos mucho, porque ser estudiante universitario, participar activamente en el centro de estudiantes, ya éramos sospechosos de subversivos. ¿Cómo venías de San José de la Esquina, Rosario? ¿Hubo viajes previos? ¿Era París, Rosario? La verdad que yo tuve la suerte de tener tías y tíos que habían salido de la casa familiar, porque donde me crié era la casa de los abuelos, y esas grandes familias que muchos fueron a Buenos Aires a buscarse un sustento, ¿no? Iban a probar suerte a las fábricas del Gran Buenos Aires. Entonces esos tíos que iban y volvían en el verano y se quedaban grandes temporadas en el campo, en la gran casa familiar, nos traían las noticias de las grandes ciudades, y a nosotras y a mi hermana y a mí nos invitaban y nos llevaban a pasear por la ciudad. Entonces, para nosotros no era desconocido, no es que salimos de un medio y descubrimos un día. Siendo adolescente, viajábamos a Buenos Aires, viajábamos a Rosario. Si cumplíamos los 15 años o queríamos comprarnos un lindo vestido para la fiesta de graduación de la escuela secundaria, veníamos a Rosario, La Favorita, había una tienda acá en Pellegrini, no me acuerdo, Tienda Avenida se llamaba, y después había La Buena Vista, todo ese tipo de tiendas y de cosas. Veníamos, no es que en el pueblo había... ¿Y el transporte cómo era? Igual que ahora, en eso lo pueden mirar, el Monticas y el Central Casilda tenían los colectivos que en esa época eran nuevos y confortables, y después de tantos años se transformaron en tan impresentables como son. ¿Y eran años de tierra o ya estaba el pavimento? No, momentito, ya estaba el pavimento. No es tanto, no es la prehistoria,
No, bueno, hay sitios de la provincia en donde desde el 70 al 2000 se pavimentaron muchas rutas. Yo no tengo, es la ruta 92, la que va de Casilda a Cruz Alta y estaba pavimentada, eran los años 70, yo estoy hablando del 75. En Rosario, ¿dónde fue el primer lugar, el primer asentamiento? ¿Dónde fuiste a parar? Pensiones. ¿Dónde? Dirección. En la calle Rioja, entre Oroño y Balcarce. ¿Y cómo era? Era una gran casa de esas antiguas con muchísimas habitaciones donde se compartía el patio y la cocina, y las habitaciones podrían ser hasta de 4, dormíamos en la misma habitación. Era muy lindo, era muy, muy lindo porque había una completa libertad, era la libertad de no rendir cuentas a nadie, de entrar y salir, no estaba papá y mamá que había que decir dónde ibas y a qué hora volvías. Y compartíamos con jóvenes mujeres de la misma edad y de la misma condición, porque todas veníamos de algún pueblo parecido a San José de la Esquina. Había chicas de Firmat, de Pergamino, me acuerdo, de Sunchales. Era muy lindo. ¿Quedó alguna afinidad, alguna amistad de esos primeros años? ¿De ahí de Calle Rioja? La verdad que no, que puntualmente no, las conozco y las puedo ver por la calle, pero no era que estábamos muchos años viviendo en el mismo lugar. Siempre, si encontrábamos un lugar más barato, nos íbamos, después alquilamos casa varias y nos fuimos a vivir todas juntas, y así era medio nómade la cosa. Después nos veíamos. Lo que quedó es la amistad y el amor de la gente del centro de estudiantes de la universidad por el Partido Socialista. Eso sí. Pero me decís Partido Socialista, ¿en el Frente Estudiantil no tenían otro nombre? Sí, Movimiento Nacional Reformista. ¿O vos participaste del partido y no de la parte estudiantil? De las dos cosas. El partido, el MNR era el brazo universitario y los jóvenes del partido. Militábamos en la universidad, hablábamos de política universitaria, trabajábamos en el centro de estudiantes, pero la formación política como cuadros políticos venía de parte del Partido Socialista. Me decís Rioja, me dijiste, Entre Oroño y Balcarce. Y para lo que es Facultad de Ciencia Económica era todo a pie. Todo a pie, todo a pie. Yo no recuerdo de tomar demasiados colectivos en la ciudad de Rosario. Vivíamos caminando en un ámbito de universidades y caminábamos mucho. ¿Cuál era el paseo? Digamos, liberarse, largar los libros o largar la militancia, ¿cuál era el paseo? Bueno, y por supuesto la peatonal Córdoba era la meca para nosotros, el centro de la ciudad. El río no existía, la zona del río era una zona degradada, cuando mucho el monumento a la bandera, pero el atractivo no era el río, el atractivo era la ciudad, la vida de ciudad, los bares, las confiterías y obviamente la movida nocturna, peña de estudiantes universitarios y donde se cantaba folclore. Eso era la salida. Ya las confiterías bailables que lo habían vivido de adolescentes en San José de la Esquina, para nuestra formación de izquierda, militantes políticos, no era bien visto dentro del grupo. Solamente íbamos a las peñas a escuchar música, a comer empanadas, a hablar. Se hablaba mucho, no íbamos a lugares donde hubiese ruido, sino íbamos a lugares donde se podía hablar. ¿Extrañás eso? La verdad que no, lo miro con cariño, lo miro con nostalgia, pero lo sigo haciendo. Yo no cambié eso, de compartir con amigos. Me parece difícil entender que siga yendo una peña, una guitarreada, porque hay pocas peñas y pocas guitarreadas. No, claro, bueno, no quiero decir eso. Digo, al margen del marco físico, del lugar físico, la cosa de compartir con amigos, de estar con amigos, lo sigo haciendo. Los amigos cambian porque la vida te cambia, porque te casaste, tenés hijos, la escuela de tus hijos te relaciona con otra gente, pero bueno, la práctica de la amistad y del compartir es la misma. ¿Tenés alguna fotografía de Calle Rioja, alguna fotografía de Oroño?
Que si te dicen, ¿cómo es ese lugar? Lindo. Mi imagen es muy linda. La fotografía es el patio, la fotografía es la cocina, la fotografía es el estar, llegar y encontrarte con la que estaba despierta o la que había vuelto con vos a la misma hora, y encontrarte a tomar unos mates y a lo mejor hablar hasta la madrugada. Y esa cosa de a lo mejor en un grupito o en algún lugar de las pensiones donde podías entrar, porque ahí no podíamos entrar varones, estaba absolutamente prohibido, pero había algunas otras pensiones que vivían varones que podíamos entrar mujeres, con lo cual podíamos pasar una noche entera hasta que se hiciera de día tomando mate y charlando en grupo. Eso es un recuerdo muy lindo de esa época de los 18 años. La década del 70 y comienzo de la década del 70, porque después del 76 cambió bastante y de modo definitivo, es la época muchachista, pero en general se la concibe muchachista cercana al peronismo, porque es la época en que después del 73 hay un retorno, un armado particular del país. No sé cómo viviste eso. La verdad que lo que estoy contando son todas fotos e imágenes muy lindas, pero si yo tendría que contar la película, o lo primero que me viene es de mucho dolor y de mucho miedo, porque eso que estoy contando del año 75, si me preguntás del año 76, la imagen que tengo es de una ciudad sin gente en la calle, sin estudiantes, y si salíamos con mucho miedo, y lo que recuerdo es allanamientos de militares, compañeros presos, recuerdo compañeros escondidos que no sabíamos dónde vivían por un problema de seguridad, con mucho dolor. Fueron años terriblemente tristes y terriblemente dolorosos, y tratábamos de superarlo y de tener una vida normal, si es que eso se podía. Las reuniones del partido ya eran clandestinas, no las contábamos, las hacíamos en casas de familia, con números determinados, no teníamos los teléfonos de todos los compañeros, perdimos la libertad. Y bueno, la verdad que los que vivimos eso, y ahora hay chicos que yo cuento esto, y si alguien escucha que nació en democracia no lo debe poder creer, pero creo que lo tenemos que contar, lo tenemos que decir, porque nos quemaron los libros, nos robaron las bibliotecas, no podíamos decir lo que leíamos. Bueno, parece raro, parece muy raro ahora, pero eso ocurrió no hace mucho tiempo, lo vivimos, lo sufrimos, y tenemos que, en lo personal, agradecer que estamos vivos, porque muchísimos compañeros perdieron la vida en esa época. Yo tal vez cometí un error. Yo hablaba de los muchachistas y estaba hablando del arranque en el 73, pero si vos llegaste a Rosario en el 75, esa película arranca un par de años después. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo, y vengo y aquí estoy
porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. No quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo, el cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome sus versos, que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Cocina integrada, cocina separada, empapelado, sillón, sillón en L, tina, jacuzzi, alfombra, alfombrita, pintura fresca, tele que parece cine, parrilla, juego de jardín, pileta con deck, pileta con venecitas, pelo pincho, balcón con plantas, casita en el árbol para el perro, vestidor, portero con visor. Tu casa, como vos quieras. Pedí tu préstamo hasta 150.000 pesos en la app Santa Fe Móvil o hasta 500.000 en sucursales. Préstamos para renovar tu casa. Préstamos personales. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Parecido y diferente, esto es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, la de Alicia Siciliani, San José de la Esquina, el hecho de su gringitud, el hecho de ser gringa, familia, historia, la relación con ese pueblo, la relación con la ciudad, el amor por la vida de estudiante. Bueno, parte de eso es lo que estamos charlando con Alicia Siciliani. Yo no sé si logra separarse la persona, su crianza, de lo que se es actualmente, que es un actor político. Y en ese juego vamos a tratar de meter el cuchillo para precisamente encontrar, más allá de los lemas y de los discursos políticos, qué es lo que hay detrás. Señor director, ahora. Entonces hay una Rosario de color y una Rosario gris. Sí, claro. La Rosario del 76 era una Rosario muy, muy gris. Yo me acuerdo también, tengo muy, muy grabado el año 78, cuando se produce el Mundial, y significó para muchos que podríamos salir a la calle. Yo tengo de la dictadura dos momentos muy grabados. El Mundial del 78, que salimos a la calle, y me acuerdo que fui a la hora Centro Cultural Fontana Rosa,
Yo no sé si estaba muy contenta por el fútbol, porque a mí el fútbol no me gusta mucho, pero yo lo que sí estaba contenta era de haber recuperado la calle, que podía mirar a los costados y había un montón de gente junta en la calle. Y lo otro que recuerdo es cuando volvió Mercedes Sosa en el 82 y fui al ópera y me pude parar en una butaca a saltar y a cantar. Y ahí tuve la sensación de que volvíamos a revivir esa cosa pública, porque ese año del 76 al 83 fue, nosotros manteníamos nuestro trabajo socialista, pero en cada una de las reuniones que íbamos nos informaban de la información que llegaba de París o de Europa, de las cosas que estaban pasando en la Argentina. Y la verdad que era doloroso y de mucho miedo. Y después, en el 83, con la vuelta de la democracia, empezamos a revivir bien el partido. Tengo 2 hijos, Popi, que tiene 33, y María Julia, que tiene 28. El 73, ayúdame con los cálculos, ¿en qué año nació? En el 80. O sea, ¿me dejás que haga un psicologismo? Dale. En los años en que estaba todo oscuro, lo tuyo fue embarazarte y tener un hijo, que finalmente es un acto de esperanza. Claro, claro. Nos casamos, muchos de mis amigos y de mis compañeros del partido en ese periodo. Nos casamos y tuvimos hijos. Tenemos muchos hijos, compañeros y amigos de la misma edad, que yo creo que no es casualidad. Es encontrar en el ámbito íntimo, privado, lo que habíamos perdido en el ámbito, ¿Por dónde caminaban público. en Rosario en esos años? Ya me decís que la militancia era no clandestina, pero casi, o por ahí. Pero ¿y en la vida diaria qué hacían? No, ¿Vos seguías estudiando? ¿Cómo te recibiste? ¿Por ahí? No me recibí. Yo me recibí mucho después. Me fui a vivir a Buenos Aires. Estábamos hablando del 76-83. Sí, sí, en el 79 me fui a vivir a Buenos Aires y rendí muy lentamente, ya con hijos y trabajando. Yo, una cosa que no dije, que siempre trabajé, porque mis viejos nos permitieron venir a Pero vivir. había que pagarse. Había que pagarse, era muy duro en esa época pagar alquileres, vivir en Rosario, la verdad que no daba. Yo trabajé siempre, trabajé 8 horas y fui a la facultad de noche. Ir a la facultad de noche, trabajar y además tener hijos es una cosa complicada, hay que coordinarla, hay que dosificarla, pero bueno, lo hice y me recibí y aquí estamos. Hay 2 cuestiones que me gustaría que me cuentes. Una es la cuestión de género, porque más allá de que no aparentás ser una encendida defensora del feminismo, de las cuestiones de género, de la igualdad, lo cierto es que desde que tu viejo te manda a estudiar o acepta que vengas a estudiar, el hecho es que sos mina, sos mujer, es el género que no. Está bien, en la época de estudiantes es típico de estudiantes que es lo mismo un género u otro. Pero toda esa pelea de laburar, yo no sé, ¿era fácil o era difícil? Siendo mina, ¿tenías más sueldo, menos sueldo? La verdad que yo no siento que haya sufrido discriminación por mujer. Primero porque me movía en un ámbito del Partido Socialista donde hay un gran respeto a la participación. Sí, Alicia Moró de Justo, vengamos. Exacto. Y bueno, trabajaba en ámbitos de estudios contables donde... Pero déjame que cambie la pregunta, no cambie el costado de la pregunta. ¿Y en Rosario cómo era eso? Porque a lo mejor, es cierto, en ámbitos estudiantiles no, pero ¿y en la ciudad? No, bueno, ¿En la ciudad vos te sentías que te empujaban distinto porque eras mujer? Bueno, que no era distinto a la historia de lucha de las mujeres, no pasaba nada distinto en Rosario. Creo que nosotras, como mujeres de la política y del Partido Socialista, estábamos empujando el avance de las mujeres. Obviamente que no era bien visto muchísimas cosas que hacían las mujeres. La sociedad le perdonaba más cosas a los varones que a las mujeres, pero eso no era Rosario, era el país y el momento histórico
de la lucha de las mujeres, obviamente que ¿Cuál fue el primer laburo costábamos. que tuviste entonces? Vamos de nuevo con eso. Trabajé en el sanatorio Cami, que ya no existe más, en la calle Pellegrini, en el sector de rayos, y le escribía el número a la radiografía, hacía a mano, un trabajo manual, 18 años tenía. ¿Y te alcanzaba para pagar la pensión eso? Creo que no me alcanzaba para pagar la pensión. ¿Fumabas? Sí, fumaba. Obvio, ¿cómo no iba a fumar? Sí, era socialmente inaceptable que una mina moderna y liberada no fume. Uno fumaba porque te daba estatus social. Yo no sé si me gustaba mucho o poco al inicio, pero fumaba porque socialmente era relevante que fumase. Otra de las cuestiones, y en esto no sé si me acompaña, de hecho la sociología en serio no me acompaña y los estudiosos en serio tampoco, pero soy de los que cree que sobre el 60, con la decisión de McNamara de manejar la procreación en América Latina y la llegada de Ginoblar, que es la primera pastilla anticonceptiva, la de ciclo, la de 21 días, hay un cambio en el mundo de la mujer. Y ahí está Busto diciendo una cosa, y ahí está la primera liberación femenina desde ese punto. ¿Viviste algo de eso, Rosario? ¿Sirvió para algo de eso? Totalmente, pero total y absolutamente. Creo que coincido con vos lo que decís. La pastilla anticonceptiva fue una revolución, creo que en los derechos sexuales de la mujer, y el avance que se dio en la aceptación social de que las mujeres podríamos tener relaciones sexuales al mismo nivel que los hombres o aceptados socialmente como los hombres, se dio en ese periodo y acompañado por terminar con el miedo del embarazo no deseado. Creo que fue una revolución y yo lo viví plenamente en esa época. Creo que fue una explosión en los 60, en los 70 sí, de la pastilla anticonceptiva. Sí, creo totalmente, fue una revolución social eso. Cuando me decís que es 79 te fuiste de Rosario. Sí. Lo que pregunto es esto. Fuera de Rosario, la imagen más fuerte que era las gallinas y la casa materna, paterna y de abuelos en San José de la Esquina o algún sitio de Rosario. No, yo me quedé con Rosario. Para mí Rosario fue muy fuerte porque la universidad abrió una perspectiva de vida muy amplia y la ciudad me conquistó. Entonces me fui de Rosario, pero con la idea de que este era mi lugar, de que siempre iba a volver y que quería criar a mis hijos aquí, y realmente así fue, volvimos y estamos afincados en Rosario. Y San José de la Esquina están las raíces. Yo tengo la sensación de que, bueno, voy a San José de la Esquina, ahí está mi raíz, ahí está el cementerio. En el cementerio de San José de la Esquina están todos los que vinieron. ¿Están tus muertos? Están mis muertos, y yo estoy segura de que cuando me muera quiero estar en el cementerio de San José de la Esquina. Eso es mi raíz, estar ahí. Eso lo tengo muy claro y muy definido. Y San José de la Esquina y Rosario son como mis dos partes, son la misma cosa. ¿Y de Calle Rioja dónde te fuiste a vivir? ¿Cuál fue el otro domicilio conocido? Al lado del sanatorio de niños donde nos allanaron una noche terrible. ¿Al lado del sanatorio de Alvear es eso? Sí, en la calle Alvear, una casa vieja que no existe más, que ahora está ocupada por, creo que, parte también del complejo del Sanatorio Parque. Había una casa vieja al lado del sanatorio de niños, la alquilamos y nos fuimos a vivir. Creo que una cooperativa de mujeres. 4 mujeres, 4 mujeres, una casa antigua, grande, y bueno, esa casa no la quiero recordar. Fue muy feo. Claro. ¿Están vivas las otras chicas? Sí. ¿Qué canciones eran? No te pido que las cantes, pero... No me pidas. No, pero ¿qué canciones son emblemáticas de aquellos primeros años, 75, pongamos 75, 80, aun cuando en el 80 ya no hayas estado en Rosario? ¿Qué canciones recordás? Bueno, empezaba toda la movida de Sui Generis,
O sea que quien se habilita a este país te toca absolutamente. Claro. Entonces había toda una discusión dentro de los compañeros, si eso era bueno, era malo, si estaba lindo. A algunos les gustaba mucho eso, a otros les gustaba menos, y otros decían que el folclore tradicional era lo nuestro, de lo que más nos identificaba al Partido Socialista. De hecho, había de todo. En el grupo agarraban la guitarra y algunos cantaban canciones de Sui Generis y otros cantaban las canciones de La Negra, y bueno, y eso era o las canciones de los chalchaleros, o podíamos cantar Luna Tucumana tomando vino. No había... ¿Cuál fue la primera vez que fuiste? ¿Cómo fue, si te acordás? Supongo que sí, tu primera visita al monumento. ¿Fue con tus viejos? ¿Fue con parientes? ¿Fue de estudiante? No, de estudiante acá, solo. Sí, no lo tengo como un hecho relevante. Creo que fue sola cuando estaba acá. No es que fuimos un día de visita al monumento. No. Mis viejos no, como familia, no. Lo primordial era el trabajo, no había una cultura de las vacaciones, que llegaba el verano y había que irse de vacaciones. Eso no estaba internalizado en la vida familiar. Si se vive en el campo, el ciclo es según cosechas, no según claro, almanaque. Exactamente, sí, no tiene. Pero bueno, el respiro era los domingos, típico el almuerzo del domingo, donde se junta la familia o los amigos. ¿Eso en San José? Sí, en el núcleo familiar, ¿no? Porque acá en la ciudad, aun cuando en aquellos años todavía no había, y de hecho hasta el 90 y tantos no hay Río, lo cierto es que los fines de semana en Rosario, para los estudiantes, eran particulares. A algún lado había que ir. Sí, pero era mucho más relevante el parque, para mí por lo menos era el Parque Independencia. El laguito con los... No sé cómo se llaman esos que pedaleás. Sí, los triciclos acuáticos. Eso era una cosa muy atractiva. Entonces ir al Parque Independencia o al Parque Urquiza, creo que los varones iban a jugar fútbol, hacían... y también íbamos a clubes afuera donde había torneos de fútbol. Mira vos, torneos de fútbol, eso. Ahí está, un rasgo bien machista. El centro de estudiantes... organizaban torneos de fútbol, pero no había torneos deportivos para mujeres en el centro, no lo organizábamos, pero sí las mujeres y las chicas del centro de estudiantes acompañábamos a los varones a la organización de los torneos de fútbol que hacían sábados y domingos, creo que en algún club por circunvalación. Eso lo hacíamos. Es una cosa machista. Nosotras las mujeres nos acoplábamos al juego futbolero de los varones y no nos dábamos nuestro propio espacio y nuestros propios torneos. La ciudad era esa y no es esa ciudad del 70 o del 80, no es esta ciudad. Pero de esa ciudad, ¿qué otra cosa que se perdió querés tener? Si es que algo se perdió, a lo mejor pensás que no. No, yo la verdad que formo parte del proyecto político que transformó o que lideró el proceso de transformación de Rosario. Entonces, añoro poco de la Rosario que transformamos. Creo que haber recuperado el río y haber cambiado el Estado rosarino como lo cambiamos, porque la verdad que me siento parte integrante de este proyecto, hace que no tenga añoranza por la ciudad del pasado. Al contrario, me encanta la que tenemos y estoy imaginando la ciudad del futuro. Y eso me entusiasma, no lo miro con añoranza como que perdimos. Creo que ganamos mucho en la ciudad. Es lógico que para regalarle un sobrecito a tu nieto tengas que esperar que abra el banco porque te da julepe el cajero. No.
lógico es que saques plata del cajero con tu tarjeta de débito. Es fácil, es seguro y es una sensación inigualable. ¿Estás pensando en usarla? Es lógico. Nuevo Banco de Santa Fe. Acá, para vos. Tercero, último tramo de la nota con Alicia Siciliani, en esto que es historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, la de Alicia Siciliani. Cuenta su vida, su vuelta, los problemas y no problemas en la época de los milicos y de cómo se desarrolla una vida pegado el hecho político al hecho social y al hecho personal. Es otra mirada de la ciudad y de la región a través de un actor político y en este caso además con el, no iba a decir problema, con la cuestión de género, porque política y mujer son dos cuestiones que Argentina está resolviendo en el siglo XXI de una manera distinta a como la resolvía en el siglo XX. Último tramo de la nota con la señora Siciliani. Señor director, ahora. Los dos domicilios conocidos que me diste, uno es en Rioja, cerca de Oroño, y el otro es Alvear, cerca de Oroño y todo cerca de la facultad. ¿Hubo después algún otro domicilio más lejano? Italia y Mendoza, siempre alrededor de Económicas. Sí. Sí, Italia y Mendoza. Y los varones siempre teníamos un refugio que es el bar, y la mesa del bar y el tango en tus mesas que nunca preguntan. ¿Había algún sitio de reunión fuera del centro de estudiantes y fuera de las pensiones? Sí, yo recuerdo muchísimo el bar La Sirena, para mí fue muy emblemático. Eso es Mendoza y Moreno. Mendoza y Moreno, Mendoza y Moreno. Era un bar que estaba relacionado con la Facultad de Económicas. Terminábamos, las comisiones de la noche terminaban a las 11 de la noche y ahí íbamos a comer ravioles a las 11:30 y seguramente siempre había un compañero del partido de alguna otra universidad, porque ahí se comía bien y podíamos seguir la charla hasta las 12 o la 1 de la mañana. La verdad que eso lo recuerdo muy lindo, con mucho cariño. Y eso lo podíamos hacer siendo estudiantes, ¿no? ¿En qué año volviste a Rosario? Volví. En el 79 te fuiste. En el 91 volví para la campaña de Hermes Wiener, concejal. Y la aire puro para el consejo. Ahí, y la ciudad del 91, me decís que todavía no estaba transformada. No. Bueno, ¿qué te acordás de la ciudad del 91? Bueno, yo estaba enamorada de esta ciudad, entonces lo único que tengo es buenos recuerdos de volver a esta ciudad. No era muy distinta a la que yo había vivido hasta el 80, pero estaba en una ebullición y en un debate más que interesante. La Wiener ya en el 89 había empezado a revolucionar la salud pública y había un gran debate en Rosario. Si hacíamos buena salud pública, esta ciudad se iba a llenar de pobres. Había sectores de la ciudad que criticaban eso y era un gran debate. Y se debatía, era una ciudad donde había un concejal socialista, como fuera Caballero, que había introducido en el debate político el tema de la corrupción. Fue, la verdad, que muy interesante. Fue como volver y encontrar, por supuesto, el partido había crecido muchísimo, ¿no? Dejemos el partido y dejemos el consejo y dejemos la intendencia. Aquellas amistades o aquellas relaciones o aquel bar, La Sirena se llamaba, sí. ¿Eso estaba? No lo sé, yo no lo fui a buscar. No volví con la añoranza de encontrar lo que había dejado. Me sumé a lo que había. Que lo que había eran mis mismos compañeros, los mismos, en otro lugar, con mucha más responsabilidad, con un crecimiento individual cada uno, y nos sumamos como si... Además, era como si no hubiese pasado ni un día. Nos sumamos, hablábamos de las mismas cosas.
tanto es el entendimiento, la amistad, tanto es la relación profunda que teníamos, que aunque habían pasado 10 años, decís hola, sabes de qué estás hablando y empezás a hablar sin tener que explicar nada. La verdad que eso es un valor muy grande en la relación de las personas y así se dio, por eso la ciudad me atrapó y me sigue atrapando. Hay algo que me complica ahí porque, termino complicado, porque vos lo que estás diciendo es algo que yo lo tengo desde otro lado, resuelto, que es la definición de amistad. Digo que amistad es solo con aquellas personas que cuando te volvés a encontrar sigue una conversación, no hay que arrancarla de nuevo, pero eso es amistad. En el caso de la política eso sería romanticismo. Y no sé, ¿qué? ¿Es romanticismo de lo que me estás hablando? No, es amistad. Es amistad. Yo, para mí la política fue el eje conductor de mi vida, fue mi eje desde que la descubrí y bueno, entonces tendríamos que entrar en una discusión sobre qué es la política y qué es un partido político. Yo puedo hablar del socialismo. El socialismo es mucho más que un partido. El socialismo es una forma de ver la vida, es una forma de vivir. ¿Te podés parar en San José de la Esquina y decir esto que estoy haciendo tiene que ver con aquello con lo que nací? Y es probable, claro que sí. Sí, claro. Es una forma de vida que aprendés y que la trasladás a tu mundo adulto. Cuando volviste a Italia y Mendoza. Sí. ¿En qué otro sitio de la ciudad vivirías? Decir, bueno, en este lugar quiero vivir. Solamente entre los bulevares. Por esa cosa de que las luces del centro, ¿no? Creo que tiene que ver con haber vivido en el campo. Me gusta el centro de Rosario. Sos una chica del smog. Sí, me gustan los bares y además me gusta ir caminando a todos lados. Entonces, cuando vos vivís entre los bulevares, cualquiera sea, ahora vivo en Ceballo y La Prida, yo desde Ceballo y La Prida puedo ir caminando al centro o a cualquier punto de la zona centro donde está concentrada toda la mayoría de las actividades. Sí. Entonces, ese tipo de vida es lo que me gusta, vivir en el centro. Yo viví 18 años en pleno campo, así que creo que en mi trayecto de vida tengo ya vivido el tema el contacto con la naturaleza. Ahora me gusta el contacto con la ciudad y no lo cambiaría. ¿Cuál es el consejo, si lo diste, o cuál es el consejo que le darías? Tus hijos me dicen que son 2. Sí. ¿Qué le darías a tus hijos para seguir eso que me estás diciendo, el eje de tu vida, la política? O, amplío la pregunta, no le darías un consejo y no le pedirías que siga con ese eje. La verdad que creo que cualquier persona encuentra su realización o su equilibrio emocional, intelectual y de vida si tiene un armado, alguna cuestión social o pública o colectiva, donde se pueda desarrollar alguna cosa. Hablando de hijos. Bueno, entonces a mis hijos me gusta que tengan también lo mismo, porque yo sé que eso es bueno, porque te da un sentido de pertenencia y te da un sentido de realización que salí de tus cosas personales. Entonces no estás tan preocupado en el modelo de tu auto para sentirte realizado o en la marca de tu traje para poder mostrarle a los demás que tenés algo. Si vos estás trabajando en un grupo, las relaciones entre ese grupo, las relaciones de contención o las relaciones dentro del grupo son distintas. Aun cuando me acuses de machista, las mujeres tienen determinada relación con los olores. ¿Cuál sería el olor de San José de la Esquina que tenés guardado? El olor a la comida, ¿no? Bueno, me lleva a la otra pregunta. ¿Cuál es la comida de tu vieja que decís, esta es la comida que deseo? Y es amasar, ella amasa, es la cocina típica italiana, amasar tallarines o
ese tipo de comida, ¿no? O la polenta, o en la época en pleno invierno, cuando se carneaba, porque ahora creo que no se hace más, en las chacras. En algunos lugares todavía sí, gracias a Dios, y se puede robar un par de salamines, pero sí, supongo que no, porque hay bromatología y toda la otra historia, pero ese es un recuerdo muy fuerte, sobre todo para los niños, porque como niños se produce, es un día de fiesta, porque vienen todos los vecinos a ayudar y todo el mundo trabaja, todo el mundo está contento. Y eso era un recuerdo que se hacía todos los años. ¿Te retó tu viejo o tu vieja? ¿Te retaron fuerte alguna vez? No. ¿Qué palabras del italiano o del dialecto de tu viejo recordás, recomendándote algo o advirtiéndote algo? La verdad que no, en este momento así no me cuesta pensar una. ¿Hablaban en italiano? Palabra. Hablaban entre ellos, conmigo no. Entre mi abuela y mi papá hablaban en italiano, pero con nosotras no. Con mi hermana y conmigo, mis padres. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Adelina. ¿Adelina? Ese era Tana. Adela Ana, pero ella decía que se llamaba Adelina. Ella vino de Italia. Y la verdad que la recuerdo hablar con nostalgia del Adriático, ¿no? Vivían sobre el Adriático y hablaba y nos contaba con nostalgia. Y nosotros creíamos que eso era el atraso, ¿no? Porque ella lo que relataba era un país devastado, pobre, y nos quedábamos con esa imagen. Imagínate que pensábamos que era eso, ¿no? Y la Italia de recuperación y la Italia que conocimos era una Italia maravillosa, vigorosa. Ahora, debido al laburo, has andado y andás por varios sitios, tanto de la Argentina como fuera del país. ¿Con qué frase vendés Rosario? ¿Con qué frase decís, venga Rosario, visite Rosario, quédese en Rosario? ¿Cuál es la frase, la forma? Y que es una buena ciudad para vivir, que es una ciudad que es linda para vivir, una ciudad que te ofrece todo y que tiene las dimensiones adecuadas, tiene escala humana. Así que eso es muy bueno, esta ciudad es muy buena y ojalá no la perdamos nunca, esta escala humana. Gracias. Gracias a vos. Hasta aquí llegamos. El completo de la región Rosario va a ser difícil de encontrar. Cada una de las partes es cada una de las notas que hacemos con los actores de la región. En este caso, insisto, parecido y diferente, charlamos en Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia con la diputada Siciliani. Hasta la próxima, parecida y diferente, habrá otra historia de gente común. Un beso en la frente, chao. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte.